Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de la Hemeroteca. Estamos aquí con Ismael Contreras, Jesús Mucho Moreno, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Otra vez tengo sueño. Como es costumbre. Como es costumbre, A grabamos a la 1 de la la hora que madrugada. sea es costumbre tener sueño. Pero a cualquier hora es buena para grabar un podcast. Así es, como debe de ser. Y más cuando no hay gente en la calle. Más que ese Sobre, perro. sobre todo una fiesta de chavos enfrente de tu casa. Más que el fantasma que está haciendo que el perro ladre. Bueno, ahí va la intro. En la vida Veamos. hay personas con problemas mentales que necesitan apoyo psicológico para tratar una enfermedad, que al no ser tratadas en ocasiones llegan a cometer un acto de violencia en contra de otra persona. Pero ¿qué pasa cuando un proyecto secreto de la CIA usa a personas con características específicas, las cuales solían ser los polos radicales de la sociedad? Gente vulnerable, como lo son aquellos en situaciones de calle, con trastornos o gente con un IQ muy alto, o relevantes en medio para tratar de controlar su mente con prácticas muy reprochables y antihumanas. ¿Se cura la enfermedad o solo se empeora más? Así que aquí abordaremos los diferentes procedimientos aplicados en los seres humanos y algunos casos de cómo el proyecto causaba trastornos agraviados, llevándolos a causar como monstruos con un gran resentimiento hacia la autoridad que tanto daño les hizo. Así que hoy les vamos a hablar de los monstruos del MK Ultra. A ver, ¿qué saben del tema? Que era un... Bueno, yo lo que yo sé es ya dejando de lado todas las como que paranoias que lo rodean, porque pues como Sí. siempre hay conspiranoicos. Sé que pues es un proyecto de Estados Unidos que fue pues como en plena Guerra Fría, en la que buscaban hacer algo así como un super... No, no super soldado, sino control mental y experimentar con la mente humana. O sea, el ejemplo que se viene a la mente es como el soldado del invierno, Sí, que le decían, no que le sé, metían Le las decían ideas. palabras rusas. que le decían, no sé, paprika y se ponía bien sádico. Sí. Que ponían la de Rasputin. Sí, o sea, que... algo así, Ajá. pero gringo. Es lo que yo Pero tengo no entendido. eran soviéticos. Por eso, No, el por MK eso, Ultra. el MK Ultra. Ah. ¿Y tú, Isma? ¿Qué me puedes Yo nada más vi el video de Dross y es toda la educación que tengo sobre el MK Ultra. Entonces, ¿Y qué decía? ¿Qué decía Dross? y solamente decía, es perturbador. Y hasta ahí se Y quedó. el Y pium, ponía pium. un pip. Y ahí se acababa el video. Bueno, entonces vamos a empezar. Para empezar, hay que saber que la CIA es una entidad independiente del gobierno de los Estados Unidos, por lo que ellos pueden tener un sinfín de documentos sin desclasificar que nosotros no conocemos. Y esta historia la sabemos gracias a la presión que se hizo en contra de esta para desclasificar documentos del proyecto MK Ultra, por las sospechas que se tenían, ya que muchas personas habían sufrido múltiples trastornos psicológicos por las torturas realizadas en contra de ellas, y lo peor de todo, que sin su consentimiento. Y para agregarle todavía más incertidumbre al caso, es que muchos documentos fueron destruidos en 1973 por Richard Helms, quien era en ese entonces director de la CIA, para evitar que se llegara a filtrar información a la prensa, así que nunca sabremos cuáles fueron los alcances que llegaron a tener más allá de los pocos documentos que no fueron destruidos, y que de estas torturas salieron asesinos despiadados y otras personas de las que hablaremos más adelante. Pero primero hay que saber qué es el MK Ultra y las torturas que ellos hacían. El MK Ultra es conocido también como el programa de control mental de la CIA, que empezó en la década de los 50 cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Todo esto inducido por el miedo que tenían, ya que pensaban que los rusos y los chinos podrían sacar información de los soldados que tenían como prisioneros. Así que ellos no se quisieron quedar atrás y con el proyecto buscaban entender y controlar la voluntad del ser humano, además de que querían encontrar la manera de hacer más fáciles las confesiones de sus enemigos. Todo esto a través de diferentes métodos como el uso de LSD, hipnosis, aislamientos, abuso físico y psicológico, que eran supervisadas muchas de las veces por personal que no estaba clasificado como observadores científicos. De igual manera, tampoco había personal médico ni para administrar las drogas y mucho menos para revisar los efectos que éstas llegaran a tener a largo plazo. Pero como siendo un proyecto del gobierno, está tan mal planificado. O sea, se supone que era algo súper secreto de la CIA. Sí. ¿Tú te lo imaginas en laboratorios así blancos enormes con... Como en las películas, Sí, que sí, como sí, todos, tipo que van Resident con Evil. todos con batas y... Ajá. Sí, o sea, ¿cómo está tan mal planteado? O sea, ya dejando de lado porque no les importan las vidas humanas, es notorio. Pero, pues igual, o sea, se supone que es como una operación secreta en la guerra. Como está tan mal hecho, qué rayo. Parece el gobierno mexicano en vez del gringo. Es que
lo que yo siento, al menos es de que, para empezar, a lo mejor en un principio sí tenían control, pero poco a poco se les fue saliendo de las manos. Y los científicos a lo mejor estaban un poquillo ahí tocadillos de la cabezota. Y a lo mejor se hubieran internado ellos en lugar de hacer todo. Y se les empezó a salir todo de las manos y querían más gente y más gente. Pero en ningún momento llegaron a una conclusión médica que dijera, bueno, esto nos sirve. Que sepamos. Bueno, que sepamos. Porque Claro. quemaron un montón de Ajá, cosas. Sí. Bueno, al principio se empezó a experimentar con gente, como decía, que era voluntaria para ser sujetos de prueba. Y después se empezó a utilizar gente que era internada en hospitales sin consentimiento de lo que estaban haciendo y de lo que les iban a hacer. Gente con problemas como ataques de pánico, mujeres embarazadas o jóvenes con problemas familiares que no sabían lo que les pasaba y solo lo llegaron a entender hasta años después que todo salió a la luz. Eso si no quedaban con daños irreversibles o incluso si no llegaban a morir en uno de estos experimentos. Estas personas que eran llevadas al hospital por cosas que nos parecen muy simples eran introducidos a un coma químico durante días, mientras recibían terapia electroconvulsiva de 30 a 40 veces más fuerte a la realizada normalmente. Y esto lo llegaban a hacer por más de 50 veces al día, según testigos. Otros que salieron del instituto salieron con un estado mental comparable al de un infante y necesitaron capacitación para situaciones tan cotidianas como el caminar, recuperar la continencia y la ayuda para aprender a ir al baño nuevamente. La madre, les los freían el coco. O sea, así que los tostaron. Sí. Sí, en pocas palabras, con electricidad. Y es que como dijimos al principio era como que voluntarios, a lo mejor voluntarios pero por engaño. O sea, les decían... Creían que era algo más. Sí, o sea, llegaban con ellos y, hey, tenemos cura para esto, pero ocupamos voluntarios. Ah, bueno, yo voy. Y y ya estando ya adentro, No pues creo empezaban que a experimentar con alguien ellos. voluntariamente se acepte 50 electroshocks, ¿verdad? No. Y hubo un punto en donde ya ocupaban más gente y más gente, que cuando, por ejemplo, no lo mencionamos aquí, pero el Allen Institute, un instituto de Canadá, tuvo muchas personas que entraron ahí, como se dice, gente embarazada o gente con problemas mentales, pero no tan graves, que a lo mejor con medicamento se iban a controlar. Entraban ahí, les inducían un coma y empezaban a experimentar con ellos. Ya ni despiertos, qué horror. Lo reiniciaban ahora, así que... También se utilizaban drogas que, según informes del Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de 1900 decía que, y esto es lo que decía, eran sustancias que prevengan o contrarresten los efectos de intoxicación del alcohol. Otras sustancias que provocaban de manera artificial enfermedades, que provocaran hipnosis, que permitan al individuo resistir la privación, coerción, tortura y el lavado del cerebro. Sustancias que provoquen amnesia, sustancias y métodos físicos que provoquen el shock, productos que provoquen la invalidez en las piernas o anemias graves. Sustancias que provoquen euforia duradera, productos que provoquen la destrucción mental del individuo y su dependencia de otra persona, sustancias que provoquen debilidad o distorsión en la vista y en el oído sin efectos permanentes. Píldora amnésicas para mezclar con tabaco, bebidas y comida, etc. Pues drogas en general. O sea, pues como lo dice ahí, para ponerte en euforia, hay drogas que hacen eso. O para hacerte alucinar, de que escuchar o ver cosas que no existen. Pues en resumen son drogas, al final de cuentas. O sea, que salió en 1977 fue después que se acabó el proyecto MK y el Congreso fue el que dijo que se usaban todo este tipo de drogas. O sea, no se especificó cuáles exactamente, pero pues el más conocido era el LSD. Es que posiblemente, yo creo que llega al punto en el que eran ya ni siquiera drogas comerciales, o sea, eran mezculancias en el laboratorio A lo mejor creadas así. Sí, ¿no? son las chidas, ¿no? Mezclas Son las que pegan mejor. Heroína. Heroína. No, o sea, yo creo que son cosas que ni hemos de conocer, o sea, de que, no, mezclas así cosas, inyectaselos embarazada, a ver qué sale. El resto que queda de la Rocky, yo creo que eso es lo que pega más. Pues si les daban 50 electroconvulsiones al día Ay, no, qué horror. por 30 veces, imagínate qué drogas no les pondrán ahí a ellos. No, pues, está gacho. No sé. En efecto, está gacho. No, pues cada quien Mira, ahora sí que cada quien su cuerpo, ¿no? Cada quien decide si quiere dar 50 electroshocks. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Lo único que me interesó es que
pueden contrarrestar la intoxicación del alcohol. En eso estoy de acuerdo. Dice, caray, Cada para fin de semana me vendría muy bien para la eso. crudita. Pues, mira, no, se supone que en los medios digitales no puedes decir, pues, nombres de drogas y todo eso tan comerciales. LSD no hay problema, y en especial porque estamos hablando sobre un documental. Pero o sea, hay una droga muy conocida que te quita los efectos del alcohol. Y es, A ver, ¿y no me la quieres decir cuál es? no, es la de la señal mágica. Y ya. Ah, Ese. El que se aventaba Es que te Maradona digo, cuando jugaba fútbol. sí. Te digo, o sea, si le pones atención, la mayoría de las cosas que explican son drogas que actualmente ya están normalizadas, pero en esa época no. Piensa que Son comerciales. piensa que de hecho gracias al proyecto MK Ultra, y no recuerdo el nombre de un como hippie, por así decirlo. Gracias a la persona que fue parte de los experimentos, no sé si se comenta más adelante, si no recuerdo no, porque no era tan relevante, pero el movimiento hippie viene en parte también por esto del MK Ultra, o sea, Por la- viene... Por la... Mencionamos aquí un poquito, pero de hecho aquí lo vamos a decir ahorita. No mencionamos como tal el tema de los hippies, pero sí un poquito cómo fue por qué se creó. Ok. Dice, no se sabe con seguridad qué drogas se utilizaban. La única conocida o la más conocida es el ácido LSD, que se utilizaba prácticamente para todo. Había burdeles que estaban equipados con espejos de un solo sentido, en donde se les pagaban a las prostitutas para que llevaran a los hombres en donde se les daba LSD, mientras eran grabados para ser estudiados. Posteriormente a esta práctica le llamaron Operación Clímax de Medianoche. Originales. O sea, pero estos experimentos no tenían nada de sentido, porque las mujeres, las prostitutas, las mujeres de la vida galante, llevaban a los hombres a los burdeles. Ahí había gente que veía a través de espejos las interacciones o las cosas que hacían los hombres con el LCD, pero nomás los veían una noche, porque pues los hombres se iban. Bien paniqueados se de, la veían madre, bien locos. esa morra tenía 8 cabezas. Sí, O sea, sí, traía premios. se iban, o sea, no era como que decías, voy a llevar un control médico Sí, o no. así. Nada más es como reacciones espontáneas. Sí, o sea, Vamos a nomás contar veían todo lo que pasaba veamos. ahí, sí. Y ya no se enteraban porque nada más veían lo que pasaba en ese momento y los hombres se iban. Y pues ya, ¿para qué quieren quedarse A lo ahí? mejor no estaba chido el acto y no se quedaban a ver. No, porque, o sea, piensa, es que te digo, ahorita lo escuchamos normal, es escuchar de que no, es que se metió LSD, porque es una droga relativamente común. Pero en esa época era algo nuevo para el gobierno mismo, o sea, lo acaban de crear. Entonces te digo, no existía algo así, o al menos no tan común que te hiciera alucinar y todo eso. Entonces, ponle que era algo nuevo el que alguien se metiera pues esa sustancia y empezara a ver cosas, escuchar, sentir. Entonces, Era la moda. no, ni siquiera moda, era algo oculto, era el gobierno. Entonces te digo, es el que yo le veo, el como por qué la gente se podría asustar tanto. Porque imagínate que no existiera nada de eso de los alucinógenos. Porque ahorita imagínate que tú vas a un lugar así de mala muerte, te metes, te tomas una cheve y de repente empiezas a alucinar, a sentirte cansado, sabes que te pusieron algo. Pero en esa época no, en esa época capaz decían, ah, me endiablaron. Porque no existían alucinógenos. O sea, si lo piensas, no. Fue un espíritu que O sea, estaba te en el- paniqueabas de hablar Sí, porque no sí. sabías qué estaba O sea, pasando. porque en esa época, pues digo, ahorita no dirías que estás drogado, pero... Ahorita si te levantas de una peda y no sabes qué pedo, o una de dos, o tomaste mucho o algo te echaron. o algo. Sí. Pero pues tú estás consciente. Pero de eso. antes, Ajá. No existía. antes pedías una lavada con huevo. Una barrida de huevos. Una barrida de huevos. Entonces, es lo que te digo, yo entiendo que por eso no volvían, ¿va? Y- Porque, pues... Y el Quedaba muy picado. Y el LSD, pues lo usaban aparte inyectado también. Se los inyectaban a las personas. O sea, estaban a todos lados. Ajá, o sea, lo utilizaban de todas formas. Otra práctica, perdón, que realizaban era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas eran llamadas prueba de ácido, que más adelante surgió la cultura hippies y los psicodélicos. Esta droga era utilizada en todas las personas, desde el personal médico, militares, personas con enfermedades mentales, prostitutas, incluso con otros agentes del gobierno. Una de las personas que fue drogado con el LSD sin su consentimiento fue el científico Frank Olson. Bueno, antes de brincar ese tema, pues ahí es lo que decía Jesús del movimiento hippie, pues después de las fiestas estas que hacían, pues todos relajados, ¿va? Acá, bien, Sí, bien fiesteros es con que... música. Si lo piensas, Viajados. en esa época, de hecho, es que te digo, había una... no recuerdo quién era, pero hubo alguien como que influyente que empezó a promover este movimiento hippie. Era un escritor. Sí, era un escritor. Yo pensé en Jenny de Forrest Gump. No, ahí ya había empezado.
Ah, ella estaba metida cuando ya Sí, existía, sí. cierto, Ahí, sí. ahí ya era la maldita guerra de Vietnam. Ella era la mala. Como No, China. te digo, o sea, te digo, lo común en esa época, pues, era, pues, la marihuana. Era lo que tenían todos al alcance. Pero ya después los hippies empiezan con este movimiento de amar tus raíces, la De vida, la conectarte con la tierra. naturaleza y todo Sí, eso. entonces pues empiezan a consumir alucinógenos, marihuana, el irte de las ciudades, empezar a vivir en el campo. En combis, Unirte a las Sí. panteras negras. cuadri. No, esos sí eran radicales. Ah. Pero, como cuadri. No, pero por ejemplo, te digo, yo creo que fue hasta contraproducente porque, por ejemplo, en Forrest Gump en la película, los hippies están en contra del gobierno Sí. por la guerra. O sea, le salió el tiro por la Sí, culata. sí, sí, o sea, ellos crearon un movimiento sin querer que los iba a acabar afectando. Entonces, pues, es algo muy curioso porque lo crearon sin querer, lo crearon por sus experimentos de, drógate, y ya, y pues de ahí crearon una cultura de drogadictos rebeldes, al final de cuentas. Yo solo pienso que son chivas esas fiestas llenas de LSD. Se les durmió ponerles LSD Fest. No, Ya pues, estaba más chido. Con cover. Con cover. Con cover y te vas bien ido. Bueno, dice, el científico Frank Olson, que se le invitó a un retiro de trabajo y en la cena se le suministró una dosis de LSD en la bebida. Esto le causó insomnio y depresión que fueron suficientes para que se le quisiera internar en un hospital psiquiátrico. Hecho que Olson había aceptado, viajando así hasta Nueva York, en donde se hospedó en un hotel junto con Robert Lashbrook, en donde se suicidó arrojándose hacia el vacío desde la ventana de su habitación. No fue hasta que la familia de Olson empezó a investigar el asunto que descubrieron que había irregularidades. ¿Por qué te ríes? no me río por lo que están diciendo, perdón, es que se le cayó una parte de la tapa al termo, adentro del termo. Por eso, no, sigan, no es nada importante. LSD. Bueno, nos quedamos, dice, En que traía piquete la bebida de mi compadre. No, ya pasaste eso, se suicidó. Por eso, La autopsia. ya que en una No, la segunda autopsia. autopsia se dieron cuenta que la cabeza de Frank tenía golpes que no coincidían con los de la caída, que hacía pensar que Frank fue golpeado para dejarlo inconsciente y arrojarlo por la ventana. Esto por el miedo de que pudiera dar información. No obstante, oficialmente nunca fue aceptado este hecho. Aún así, se le indemnizó a la familia y recibió una disculpa personal del presidente Gerald Ford y William Colby, el que era en ese entonces director de la CIA, por el hecho de que fue drogado sin su consentimiento en el retiro que tuvieron. No se les hace, o sea, si fuera un suicidio, no se les haría sospechoso que pidieran perdón a la familia. Y aparte la CIA en uno de los comunicados que tiene, que lo puedes buscar, lo leí todo. Bueno, no lo leí porque está en inglés. No sé inglés. Pero en unos comunicados de la CIA dice que la manera en que tú puedas hacer que algo parezca suicidio es que se arroje por la ventana de un edificio. Es la manera fácil de Sí. hacerlo. Algo así. O sea, sí. es como que lo más sencillo. Como cancerbero. Ajá. Como cancerbero. Tucun. No, pero digo, o sea, entiendo el que pues le pidan perdón a la familia por lo de que lo drogaron, pero igual Indemnizarla, que le pida perdón al presidente, es el como de la que, CIA. ay, sí suena que lo mataron. O sea, Sí. Y que no le crean. ¿Te dieron golpes en la O cabeza? sea, y, Sí. y de que por una sola vez que le hayan echado LSD, alguien sugiriera que lo llevaran a internar a un hospital Sí. en Nueva York. Sí. Es que como tal, esas drogas que son tan fuertes, creo que sí te pueden causar problemas mentales de golpe. Porque o sea, he escuchado casos de gente que no por una plaquita, que es como se consume ahorita, es sublingual. No por una plaquita de que, pues, no sé, ponle que se le fueron 3 pegadas. No, pues esa madre sí te vuelve loco. Pero con una dosis, a menos de que ya sido una dosis de que la mitad era vodka y la mitad del LSD, no entiendo cómo puedes quedar loco. Un viaje eso. Ujú. Es que a mí me da risa porque cuando dicen, se mató en las vías del tren y tiene 3 disparos. Está curioso, ¿no? Sí, sí. Como que algo no cuadra. Le aplicaron una de esas. Le aplicó O sea, uno de esos. La CIA nunca aceptó que lo hayan matado, pero indemnizó y todo. Y digo, pidió perdón. Los golpes del cráneo no coincidían. Perdón porque se suicidó tu... Perdón porque se suicidó. Pues tu padre. No, Perdón, saltó. perdón porque suicidamos. Porque suicidamos a tu familiar. Saltó y trae unos golpecillos conforme van en la cabeza, pero no, es la caída. Es la caída. Se suicidó. Se cayó antes de Es que caerse. mientras se caía por el edificio se dio un disparo en la cabeza. Se Es iba lo que tú pegando. no sabes. Se iba pegando, se iba rebotando. Es que cayó Y en al el final piso cayó. y luego rebotó y se cayó para otro lado. Cayó en una barra, ¿va? Probablemente ante la falta de resultados, en 1964 empezó un declive en el proyecto
haciendo que empezara un desmantelamiento paulatino. Pero fue hasta el año de 1973 que el proyecto fue clausurado y, como ya mencionamos, la mayoría de los documentos destruidos. Tras la decisión de Helms, que temía que el gobierno pudiera investigar, aún así, ya era tarde, ya que en 1974 un periodista del The New York Times publicó una nota que causó la creación del Comité Church, que fue la encargada de investigar los abusos de la CIA, los abusos que la CIA había realizado, en donde demostraron que tanto la CIA como el Departamento de Defensa habían llevado a cabo experimentos ilegales y que implicaban a seres humanos. Aún así, las únicas repercusiones que tuvieron fueron unas pocas indemnizaciones de gente que sobrevivió a estas torturas. Se sabe que había más de 100 subproyectos, más de 80 instituciones y al menos 185 investigadores privados que participaron en el proyecto, aunque muchas de esas instituciones no sabían para quién ni para qué trabajaban, ni mucho menos las consecuencias que sus actos tuvieran. 100 subproyectos. O sea, eran mucho más, pero yo puse 100, o sea, más de 100. Porque Ya. en sí decían que eran como 140 subproyectos o algo así. O no, 185. Ah, no, son los investigadores. Como 140, sí, más o menos. Ya. Pero, o sea, que tanto se puede. Yo creo que, o sea, sí, no entiendo las investigaciones. Siento que son cosas que, por más que yo les busque explicación del por qué investigaban tanto eso, tienes que irte a ya el cómo piensa un gobierno, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere, busca conseguir? Es que como científico creo que en un punto simplemente ya estás experimentando porque sí. ¿Por qué va a pasar? No, o sea, porque le metieron demasiado dinero y eran órdenes de arriba. O sea, no entiendo Mira, el por qué. yo como estudiante de ciencias te digo que a veces sí quiero hacer unas cosas muy inmensas, la verdad. Sí, sí, pero sí. yo, como diferencia de la ciudad, ya no tengo el dinero. Exactamente, es lo que Pero te si lo digo. tuviera, igual a un MK Ultra 2. Es que es el chiste, no. La orden no la dio un científico, la dio alguien de arriba que le dijo a los científicos que se pusieran a jalar. Tenía curiosidad a lo mejor. Estaba A aburrido. lo mejor le dio un Y a paquetón veces- de LCD que le sobraba. No sabía qué hacer con él. Y a veces, como dice aquí, habían instituciones, como por ejemplo el Allen Institute, que era un hospital en Canadá, como ya dijimos, Sanatorio. sanatorio. Pero Ok. por ejemplo ahí ponían a un psiquiatra. Ponían ahí un específico que se iba a organizar todo. Y a lo mejor al principio los enfermeros y todo eso no sabían qué estaban haciendo. Y luego si te ibas a otro lado había otro hospital o una cárcel que no sabían qué estaban haciendo, pero ponían a una persona ahí, que esa persona tenía, ¿cómo se dice? Que tenía órdenes de arriba que hicieran cosas así. O sea, como que el gobierno, porque el gobierno planeó todo, porque el gobierno, el miedo que tenía era que, lo de la Guerra Fría. Que le sacaran Ah, información. que, a los le demás. que le sacaran Ok. información. Pero, más que el gobierno era la CIA, ¿no? Porque hay independiente Bueno, uno del sí, otro. sí, Sí, perdón, sí, la sí. CIA. Sí, de que Porque no el gobierno era el que no estaba enterado. Ya por eso se creó el comité de Church, que fue el que investigó muchas de las cosas que se saben, más aparte de la información que se filtró del New York Times y todas esas cosillas. Pero se sabe muchas cosas por el comité Church. De hecho, los que le leí de lo de las drogas fue uno de los informes que sacó el comité. Pero aún así, que se haya creado el comité, o sea, no hubo repercusiones más que una que otra indemnización de gente que dijo, yo estuve en el proyecto, pues págame. Y pedir perdón. Muy Y importante. pídeme perdón. Y te pido perdón por destruirte la cabeza. Y la vida y todo. Y hacer que mates a funcionarios del gobierno. Sí, porque digo, estuve leyendo así testimonios y, por ejemplo, personas que, una enfermera, pues que quería trabajar con un doctor en el Allen Institute, terminó, como tuvieron que enseñarle muchas cosas otra vez. Creo que hablar otra vez, no recuerdo bien. O sea, quedó Pero- muy... ajá. ok, ok. Y, Muy tocada. y todavía a la fecha tenía secuelas de esos experimentos. O sea, sí estuvo totalmente le reiniciaron el cerebro. Es que ya es meterte y jugar con cosas neuronales. O sea, ya no solo las drogas, las terapias de choque o quién sabe cuántos otros métodos utilizaron que no salieron a la luz nunca. Sí, porque pues destruyeron todo. O sea, Sí. ¿qué cosas tuvieron que haber descubierto o hecho para que tuvieran que destruir todo? Y que lo que dejaron al aire fuera esto. Sí. O sea, yo creo que... Porque obviamente si tú quieres ocultar algo, destruir algo, corres a ocultar lo más importante, lo más sí. duro. Entonces, Y digo... que saliera esto, o sea, nada Sí, más. sí. Y si esto es Lo Ya leve. está. lo leve, imagínate qué sería lo No, lo sí, que no se sabe. Olvídate. Qué horror.
Ahora sí, Así que después de está cañón. conocer un poco de lo que hicieron en el proyecto de MK Ultra, vamos a hablar del asesino Theodor Kaczynski, mejor conocido como una bomber, que envió Mi cartas por ídolo. correo entre 1978 y 1995. Kaczynski envió 16 bombas que mataron a 3 personas y hirieron a otros 28. Y se preguntarán, ¿qué relación tiene el Unabomber con el MK Ultra? Bueno, para empezar, antes de brincarnos a este tema, el MK Ultra hay mucha información todavía más, pero nosotros quisimos poner un poco nada más para dar contexto, nada más. Ya, generalizar. Generalizar, sí. Pero todavía hay mucha información que no pusimos y que es importante, pero no pusimos aquí. Aquí nada más pusimos como una cosa en general. Ya. Ok. Pues todo empieza con la inteligencia de Kaczynski. Él nace en 1942 en Chicago, Illinois, y desde una edad muy temprana demostró su capacidad académica que cuando cursaba el 5.º realizó una prueba del coeficiente intelectual en el cual le arrojó que tenía un coeficiente intelectual de 167. A la madre. Lo investigué y dice que puntuaciones de CI de entre 90 y 110 es promedio. Sí. De 110 a 119 es alto. O sea, es arriba del promedio. Y de 120 a 129 es prodigio. Y este vato tenía como 167. O sea, imagínate toda la diferencia que tenía. Era un cocote. Era un genio total. Fíjate que eso de los coeficientes me lo sabía más o menos nuevamente, Forrest Gump. De cuando el director le está explicando de que, no, pues ocupas cuánto coeficiente. Y tu hijo está aquí, que punto está abajo. Y si ya ocupa una escuela Es como, especial. como en el Kenan y Kel, ¿no? Kenan y Kel que dicen, oh cielos, Kenan, aquí dice que si sacas 95 eres un genio. Y luego, no, rayos, quería sacar, o no, si sacabas 90 eres un genio. Oh, no, saqué 95. Así Te repito, Forrest Gump es cultura. Sí, Es obviamente. formación básica de cualquier ser humano. De hecho, o sea, ahorita que estás hablando de temas de no conspiraciones, pero de historia y todo eso, Forrest Gump, cuando ya la ves con otra mentalidad y un contexto más profundo, tiene demasiadas referencias históricas. O sea, como lo de Elvis, de que le enseñó a bailar, Lo que enseñó a bailar. o lo de... Creo que era lo de Bush. ¿No se acuerdan una parte de la película en la que está en el hotel, vuelto a un lado y dice, oigan, creo que se les perdió algo en el cuarto de al lado. Hay muchos hombres con linternas buscando. Eso era de que se filtró en Estados Unidos, que todas las elecciones como de hace 12 años ya estaban amañadas. O sea, ya sabía quién iba a ganar porque todos lo estaban manipulando. Y pues suena ligero cuando estás acostumbrado a vivir en un país corrupto, pero era muchísimo en esos tiempos. Era como que, no manches, nuestro voto no vale nada. Y te digo, si ves Forrest Gump, tiene muchas referencias a cosas de ese estilo. Igual, pues obviamente una bomber no lo mencionan, no buscaban tanto, pero... Pero igual, vean Forrest Gump. Forrest Gump es cultura. Gane Tom Hanks. Dice, un IQ de 167, que le hizo pasar por alto 2 grados e inscribirse a séptimo. Hecho que según Kaczynski cambió su vida, ya que según él, rodeado de chicos mayores, fue el objetivo de bromas pesadas, violencia verbal y provocaciones. Aún así terminó el bachiller 2 años antes con tan solo 16 años. Ay, yo lo terminé como a los 20. No te preocupes. En donde entró a la prestigiosa escuela de Harvard. Fue aquí que Kaczynski conoce a Henry Murray, que fue profesor durante 30 años en la universidad y fue fundador de la clínica psicoanalítica de Harvard. Fue él quien desarrolló el test de apercepción temática TAT, que es una prueba muy utilizada en el mundo de los psicólogos. Este había sido profesor de Kaczynski entre 1959 y 1962. Murray dirigió un experimento en el conocido proyecto MK Ultra, en el que invitaba a sus estudiantes a participar en él. Fue así que Kaczynski es uno de los alumnos invitados por el Dr. Murray, junto con un grupo de compañeros a una clase de filosofía, entre comillas. Filosofía. Torturas. Esta clase, entre comillas, en realidad era una prueba de estrés por la que sometieron a jóvenes a un ataque psicológico intenso, en el que consistía en amarrar a los estudiantes a una silla, conectados a unos electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas, para más tarde hacerles revivir sus sentimientos de ira y de impotencia. Aunque Kaczynski no mostró un cambio al instante, sus abogados defensores adjudicaron este experimento a su inestabilidad emocional. Que más adelante hablaremos un poquito más del juicio que tuvo Kaczynski. Yo creo que por eso ahora relacionan mucho filosofía con drogas, ¿no? Yo creo que no. Puede ser.
No, yo creo que la filosofía se relaciona con pues, la marihuana y los grifos, porque, pues quieras o no, ¿cuál es la expresión de sentarte a filosofar? Es sentarte a pensar, a dejar que la mente vuele y ponerte a pensar, pues, sobre la mortalidad del cangrejo o cualquier cosa. Entonces yo creo que por eso lo relacionan con drogarte, porque al final de cuentas drogarte, obviamente no lo estamos promoviendo, es como abrirte sensorialmente, pensar otras Bueno, cosas. sí, es diferente que te pongan electrodos. Sí, o sea, yo lo veo más como una drogarse de manera recreativa, como para, wow, experimentar. No, o sea, Sí. Y es que aquí, como te digo, había varios tipos de experimentos que hacían. Y aquí uno de estos, como más o menos estuve leyendo, es que te ponían los electrodos y te decían a lo mejor uno de tus miedos o algo así. Y luego te lo repetían muchas veces. Ok. Y luego después de eso hacían que revivieras esos miedos. O sea, te ponían así, era como meterte más en la mente. de Estarte hecho, metiendo Que y todo eso de realmente metiendo. yo creo que es lo peor. en esa experimentación no te drogaban, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. creo que en esta no te drogaban, pero cuenta que sí se metían en tu mente, en tu mente se metían así. Es que, de hecho, en el documental de una bomber que está en Netflix, muy recomendado, son 4 capítulos. No tengo Netflix. Bueno, vean los piratas, no importa eso. Excelente. No sean amigos del capitalismo. No promovemos No promovemos la piratería. La piratería, pero vean lo pirata. Pero si no tienen recursos. Yo sí la promuevo, pero bueno. Este... Bueno, No, decías. te digo, en el documental hay fragmentos de los audios del experimento. Ok. Y entonces haz de cuenta, pues lo explican ya después. Kaczynski, obviamente, como era muy inteligente, construye su vida sobre su inteligencia. Su fuerte, su seguridad es porque es muy inteligente, porque nadie le ganaba en el coco. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Carcomerle la inteligencia. Por ejemplo, no sé, nos poníamos, decía, a ver, Risma, dame tu argumento. ¿Intenta hablar? Yo que tengo No, que- igual no ocupas hablar porque tus argumentos son basura. Ah, Y bueno, ¿y cómo viste el día hoy? está muy bueno la No me importa porque la verdad eres una basura de persona. O sea, todo el tiempo... Así son los de la facultad. Es un experimento. Estoy replicando a un Es- maestro que es tengo un ahí. experimento. Todos ellos estuvieron en el MK. A lo mejor todos son de... De ahí lo están, aprendieron. están medio mosqueados, medio ya raros. No, pero, o sea, era algo así, o sea, era como que lo que querían era carcomerle el coco y, O sea, destruirlos mentalmente. sí, o sea, hacerlos como que, o sea, lo que buscaban era en sí aprender la manera más fácil de Ajá. romper a alguien. De Me cuenta romper que algo. como que te querías, como si fuera una computadora, te querían formatear y luego llenarte con información que ellos querían. Me cuenta que lo que querían hacer era, meterte cosas así de, como dice Jesús, lo que decían ahí, y luego, después de eso, querían meterte información nueva. Ah, sí, porque de Ok. hecho, algo bien raro que yo no le hay mucho sentido, posiblemente la psicología lo tenga, pero no soy psicólogo. Haz de cuenta, tío, les estaban tupiendo y haciéndolo sentir bien mal. Y pues se escuchaba pues la desesperación en la voz de Kaczynski, porque también hay que tomar en cuenta que era un muchacho de 16 años. O sea, era eso. Imagínate No, la luego idea. luego la edad en la que estás más Sí, vulnerable. imagínate que agarran a tu hijo adolescente, lo amarran así, lo empiezan a hacer eso, o sea, qué horror. O sea, y eso que ya había sufrido De bullying por sí ya sufría sí, bullying no, por que por lo ser una aumentaron pistola. 2 años. Entonces, digo, lo que sí está bien raro los experimentos, si ven el documental lo pueden ver ahí. Haz de cuenta, decía, no, pues, tu palabra clave va a ser decente. D-E-C-E-E-N. O sea, te lo deletreaban y la otra vez, decente. Te lo iban a deletrear, decente. Te lo deletreaban, decente. Te lo repetían varias Ajá. veces. Y lo, sí está raro, era como que lo comentaba otra vez con el Capitán América, era Y como la luego le palabra decía al clave. final, Bucky Sí, soy yo. y ¿Verdad? de hecho, si les gustan leyendas legendarias que tienen un tema más Somos fans. solo centrado en el MK, lo pueden escuchar también. De ahí dicen eso, que te podían decir la palabra muchas veces, a veces miles de veces durante el día, así, repitiéndolo así, D-E-S-N-T, así, y decente. Otra vez, D-E-S-N-T, decente. O O sea, sea, con se agarraban así a condicionamiento. repetirlo así. O Está sea, muy gacho eso. Es como programarte una palabra. sí. Ya cuando son cosas mentales sí me da miedo. Porque físicas creo que hasta cierto punto, digo, también hay cosas muy, muy bañadas, pero a cierto punto puedes aguantar. Pero mentales, si te rompen una vez, yo creo que ya. Pues sí, o sea, porque físicamente, pues, si te van a apuñalar, pues, Pues, qué dolor, pero ves el Sí, cuchillo, ¿va? o sea, no sé si Ujú. de repente alguien llega y te rompe un hueso. Sí, Dices, sí. bueno, ok, me rompió un hueso, pero tal vez se pueda medio Curar. solucionar o curar
puedo sobrellevarlo. Igual el Pero mental si- también, pero es Pero raro. si alguien te rompe la mente a este nivel que está diciendo Iván, yo creo que ya... O sea, porque imagínate, yo no, digo, no sé la función que le quisieran dar a eso, pero imagínate como al decir la palabra decente, empezarás a temblar y a sentir miedo, o a sentir enojo, porque pues es lo que te hacen sentir. Entonces imagínate que por tanto que te lo repitieron durante esos experimentos, un día estás, no sé, cenando y te dicen, mira, esa persona se ve muy decente, y tú sientes miedo, o sea... Y golpeas la mesa. Acá. Bueno... Y te dicen, tú no eres así. ¿O no es así, Iván? ¿O no Mamá eres está así? mala. Mamá está mal. Sí, yo sí lo siento, Sí. está raro. No, sí da miedo, la verdad. A mí me daría miedo. De hecho, sí. A mí da- es da que miedo, sí. está fuerte esos temas. Ya deja platicar eso mejor. Ya me dio mucho miedo. Después de que terminara el proyecto, Kaczynski se graduó de Harvard a los 20 años. Siguió haciendo sus estudios e hizo un máster y un doctorado en matemáticas, especializado en una rama del análisis complejo llamada teoría de funciones geométricas, en la Universidad de Michigan. Su tesis fue reconocida como el mejor trabajo académico del año. Incluso resolvió un problema que uno de sus profesores no había sido capaz de resolver. Mientras cursaba en la universidad, también daba clases a estudiantes no licenciados durante 3 años. Después se mudó a California, en donde trabajó de profesor asistente durante 2 años, de 1967 a 1969, en la Universidad de Berkeley. Pero fue aquí donde todo empezó a irse en picada, ya que Kaczynski renunció sin ningún motivo alguno a la universidad ante el asombro del jefe de matemáticas John Addison y el vicepresidente del departamento Calvin Moore. Luego de renunciar a la universidad, se mudó a la granja de sus padres, en donde estuvo haciendo trabajos menores y mal pagados, hasta que en 1971 se mudó nuevamente a una cabaña construida por él en el bosque de Lincoln, Montana, en donde vivió apartado de todos, sobreviviendo solo de lo que él cazaba y recolectaba. No tenía luz eléctrica ni agua corriente, trabajaba muy poco y su familia lo terminó ayudando económicamente para comprar el terreno en donde tenía su cabaña. Como vivir en Escobedo. Como vivir en Escobedo, sí. O como en García, todo ese tipo de cosas. No seas gacho con la gente de allá. No, es Vale, obviamente. yo soy de Apodaca. Entonces, una pregunta. Ajá. Eso le pasó a los 16, lo de repetir De 16 a los 19. una palabra. Pero dices que a los 20 se graduó de Harvard. Sí. Pero todo ese tiempo todavía seguía yendo a esas torturas. Sí. O sea, es que eso ¿Siguió era con eso como- o nada? ¿Fue experiencia una sola vez? No, es que era como clases. Acuérdate que dijeron que era clases. Que era... de Sí, sí, filosofía. sí, que, cierto, que los cierto. invitaban como una clase de filosofía. Pero ¿por qué seguía yendo? De hecho, por lo que tengo entendido, estaba la opción de irte. Pero en el documental, nuevamente, decía que él no iba a permitir que lo rompieran. Pero seguía asistiendo. Sí, de hecho, O sea, ya te envié eso. es el típico que cree que no van a poder con él. Ajá, él decía, creo que estuvo nada más 2 años, creo que fueron 2 años que estuvo ahí, en el proyecto, y decía que él iba a hacer que no lo rompieran, o sea, él estaba aferrado a que ellos no lo iban a poder romper. Tal vez eso quería que creyeran, ¿no? Mm. ¿Era parte de su adoctrinamiento? No, es que de hecho él como que ¿O realmente era como que inmune No. de todo eso? él no quería que le llamaran loco, yo creo, porque más adelante en el juicio algo así explican, de que él no quería que le dijeran loco, y aparte tenía era como que neoludita, y si decía que estaba loco, le iban a... Después de todo lo que hace aquí, como se contar ahorita, va a decir que si lo llamaban loco... Bueno, sí, como que- porque ya tenía tesis y todo. Entonces, si le llegan a decir así, como que merita todo lo que hizo, ¿no? Todo su trabajo que hizo. Sí, o sea, más adelante de todo lo que hizo, sí. Pero ahorita ahorita apenas Ah, tiene 16 años. Bueno, ya Espera, 20. Yo digo porque ya Ah. llega hasta la parte de 20 y que ya vive Ujú. solo y vive Bueno, en Escobedo. Y vivía en una casita... o Un sea, cubículo. Sí, yo creo que vas a Home Un Depot... Infonavit. Si vas a Home Depot y compras las casitas que venden ahí, está Ah, más sí. grande que lo que tenía. Sí, sí, claro, es que sí. Oye, lo único que sí... Parecía un baño público la Baño casa de... público. Sí, hay fotos. No tenía ni ventana ni nada. Digo, no había luz, no había agua. Nada más estaba la puerta y yo creo que lo único que cabía era su cama. Como depa de foráneo. Como depa de esos que venden, que rentan como en 2,500 y nada más cabe la cama. No, lo que te digo, lo que hizo hacer raro es cómo pasa de tener una vida, pues, no acomodada, pero, pues, dentro de lo que cabe exitosa. Y de- con Pues muy buen futuro. adelantar grados, Sí, no porque cualquiera lo de hace. hecho los que trabajaban con él decían que si él pudiera haber sido uno de los más grandes en la universidad. O sea, pudo haber sido muy grande ahí. O sea, pues, digo, ya era maestro, estaba bien joven. Era maestro interno de los... Bueno, no interno, era de los que les daban clases a los que todavía no se graduaban. Los que no tenían Ok. licenciatura, algo así.
Pero pues ya estando dando clases a los 20 años. Sí, eso te digo, ya, o sea, realmente ya tenía, pues, como un camino, como porque de repente se iría, pues se saldría de su ruta a, no sé, ir a poner silicón o no sé qué hiciera. Pero te digo, de hacer trabajos pequeños. Trabajaba con sus hermanos en algo así como de espuma, algo así como que dule espuma. Una fábrica, ¿no? Sí, era una fábrica, algo así, pero así de ese estilo, como que de hule espuma, algo así de ese. Entonces, tío, o sea, como por qué No aventar recuerdo tu bien, vida. pero sí. ¿Por qué aventar tu vida por irte a... A ganar bien poquito dinero. Sí. Pero fue hasta 1978 que empezó con la pesadilla del cuerpo de policía y posteriormente con la pesadilla del FBI, que se convirtió en una de las operaciones más costosas de la historia de esta institución. La primera carta bomba que mandó fue a un profesor de ingeniería de la Universidad de Northwestern en Illinois, que aparentemente había sido devuelto sin que el destinatario lo hubiera abierto. Algo que se le hizo raro al profesor y luego notó que la letra no coincidía con la suya, así que se la entregó al guardia de seguridad del campus, Terry Marker, quien abrió el paquete estallándolo en sus manos, causándole heridas no demasiado graves. Aún así, requirió atención en un hospital. O sea, por chismoso lo quiso abrir a ver qué era. Típico, ¿verdad? No, supongo que era su jale por seguridad. Yo por eso siempre que llegan paquetes de Amazon, digo que nadie los abra. Le Que dices al de esperen Amazon, a ver, esperen a ábrelo que tú. llegue yo lo abro, ¿no? Sí. Es el de Amazon, Ábrelo tú, ábrelo tú ábrelo tú, primero. así. ¿Quieres ver qué es? Así le digo. Y luego ya. Otro atentado y por el cual el FBI empezó a buscarlo, lo hizo el 15 de noviembre de 1979. Colocó una bomba dentro del avión 444 de American Airlines con destino a Washington. Pero por fortuna la bomba no funcionó como lo tenía planeado. Kaczynski, ya que la explosión solo llenó de humo la cabina, sí, no funcionó como lo tenía planeado Kaczynski, ya que solo llenó de humo la cabina. Aún así, los pilotos tuvieron que aterrizar de emergencia, ya que 12 personas se intoxicaron por respirar el humo. Si la bomba hubiera funcionado correctamente, tenía la capacidad de hacer estallar el avión por completo. A la madre. Atentar contra un avión está considerado un delito federal de los Estados Unidos, lo que hizo entrar en escena al FBI. Desde entonces se refirió a Kaczynski como una bomber, University and Airline Bomber, es decir, bombardero de universidades y aerolíneas. Qué específico, ¿no? Sí. En Así como que, inglés se oye más chido. de como que odio los aviones y las universidades. Son como esas canciones en inglés que las pasan en español y ya no suenan tan Y ya no chido. soy tan bueno. Fíjate que por esto mismo yo siento, a pesar de que él alegaba mucho de que no tenía que ver los experimentos con sus ideales, yo siento que tienen que ver, como por qué atentarías, o sea, si eres, ¿cómo se llama? ¿Neoludista? Neoludita. ¿Neoludita? Neoludista, suena que se encuera. No, Sí, neoludista, neoludita. Como por lo que tú he entendido es como el apegarte a que nos estamos alejando de nuestras raíces por el progreso. ¿Por qué no atacar, no sé, a los como en Sarajevo. corporativos? No, esos eran nacionalistas. Sí, me acordé de esos vatos. También estaban locos. Te digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no atacar corporaciones, gobierno, empresas, cosas que generan el progreso? ¿Por qué universidades y aerolíneas? O sea, te digo, yo creo que sí se centraba mucho sus traumas de lo que le hayan hecho en las Pues tal universidades. vez el bullying que sufrió la universidad. Se lo mandarías a alumnos. Sí, lo O dio sea, más a los alumnos. es un odio a toda la universidad, no nada más a ciertos Y alumnos. es que él lo mandaba más a los profesores. O sea, lo mandaba como Al director, al maestro. Sí, Sí. pero lo mandaba a los que decía... En específico a unos, o sea, no a todos. A unos en específico. Como a los que daban más hacia la tecnología. Porque Ya, el neoludismo era como... Bueno, es... volver a lo que... Como si tuviera algo en contra del progreso. volver Sí, a lo ajá. primitivo. Pero volver a lo primitivo, haz de cuenta. Porque él tenía bien poquito dinero que utilizaba para sobrevivir. Pero, o sea, Pues él cazaba. lo mínimo porque él conseguía su comida cazando. Tenía una estufa así, pero que era creo que era pura leña. O sea, no era ni estufa. No tenía agua. Lo que conseguía creo que era por lo de las lluvias. Pues de hecho nuevamente tuvo lo mismo, el mismo documental. Menciona él que pues le gustaba mucho irse a acampar y pues cazar o recolectar arándanos. Y cuando lo metieron a la cárcel, bueno, ya me adelanté, hice un spoiler de que lo meten en la cárcel, no importa. No sabía, no puede ser. Aquí No anda, manches. no es cierto, no, cuando Ahorita a la esquina está. aquí lo traemos. No. Ahorita de hecho llegó una carta, ¿la quieres abrir? No, Tenemos un paquetillo. Tenemos un paquete que no hemos abierto. no, que cuando lo meten en la cárcel él,
lo que dice es que no le importa o sea, que le da miedo acostumbrarse a la prisión, no por estar solo, no por estar encerrado, porque realmente no quería ver a su familia, sino porque le daba miedo el olvidarse de los árboles y de los bosques y de las montañas, que era lo que más le gustaba a O él. sea, era un hombre sencillo. A mí que era biólogo. Dentro de lo que cabe, sí, porque pues mira cómo vivía, pero sí era lo que él decía que le gustaba mucho acampar y que le daba miedo olvidar ese sentimiento de despertar en la De conexión montaña. con la Sí, naturaleza. sí, sí. ¿Y la parte de aerolíneas qué será? Eso sí, no sé, o sea, A lo mejor viajó en medio aerobús, se me hace. O, No o a está lo, chido. o a lo mejor sí no lo atendieron bien y No, dijo, ¿qué onda? llevaba más kilos en la maleta y Sí, lo regresaron. le hicieron documentar de Le más. hicieron documentado. Pagó diferencia. Kaczynski propuso al FBI dejar de realizar atentados si se publicaba en los principales periódicos del país un texto de 30.000 palabras escrito por él, conocido como el Manifiesto, titulado La sociedad industrial y su futuro, firmado por Kaczynski con el seudónimo de Freedom Club, o Club de la Pelea en español, perdón, Club de la Libertad. Club de la Pelea es una película. Gran película, Apenas te iba a decir, está bien Es chida que esa es muy película. buena, sí, Es muy una buena. gran película. Véanla también, si no la han visto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero está buena. Necesito que hay gente como también medio tostada. Pero véanla también. En el texto afirmaba que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad y llamaba a la sociedad a revolverse contra ella para regresar a patrones de comportamiento más naturales. Les dio el manifiesto al The New York Times y al Washington Post para que lo publicaran, aunque al principio mostraba negativas ya que eso sería algo antiético. Decidieron junto con el FBI publicarlo ya que alguien podría reconocer alguna letra o palabra que los ayudara a resolver el caso. Fue así que publicaron el manifiesto y ofrecieron una recompensa de $1 millón al que les diera una pista clara que les ayudara a dar con el Unabomber. Cuando su hermano David y su esposa lo leyeron, encontraron muchas similitudes con algunas de las expresiones utilizadas por Ted en varias de las cartas que les habían mandado. La expresión con la cual David sospechó fue "You can't eat your cake and have it too". Disculpo por mi inglés, pero No, está bien. Pero más o entonces- menos. Que traducido significa no puedes comerte tu pastel y seguir teniéndolo. Ok. Aún así, él no podía creer que Ted fuese el asesino. La policía pidió a David que identificara en un mapa el sitio donde se encontraba. Allí hallaron a una bomber el 3 de abril de 1996. También encontraron su diario en el que registraba sus acciones criminales y un cuaderno de notas que detallaba la fabricación de sus bombas. Chale, le O sea, echó caso a su dejó hermano. puesto el manual de usuario. Ey, Para, por si llegaba alguien. por si llegaba la CIA de casualidad. Oh, mira. Sí, No. Ya tenemos nuevo invento. Pero, Su hermano, pobrecillo. ¿verdad? chale. No, y luego está bien triste porque en como que los primeros, ¿cómo se llama? Cuando te meten en un cuarto los policías. ¿Interrogatorios? En el primer ¿Interrogatorios? interrogatorio, él pregunta quién me entregó. Y le dicen, tu hermano. Y luego él dice, no, mi hermano mamá. No sé, mi hermano no mamá, no me puede entregar. Y es como que, chale. Y por eso cuando él se andaba defendiendo y como en el documental que hizo Jesús, él por eso ya no quería ver a su familia porque se sentía traicionado por Les dio las por ellos. les dio Ajá. las Bueno, pues es que también. Es que es como, Lo que hizo él, es pues. como dice la jefecita, si la riegas es tu pedo. Es tu pedo. No, Aquí, pero aquí mi duda, que yo no encontré información sobre eso porque me carcomió la duda, es si su hermano aceptó el millón. Y eso sí, no dice. Porque Digo que sí. su hermano, o sea, en el documental lo entrevistan y él menciona de que no, yo no quería que lo... Primeramente no quería que lo mencionaran. Segundo, que no le dieran pena de muerte. Y que el FBI no lo mostrara en la televisión o así. Al FBI le valió pura cabeza todo. Lo o sea, sacaron... hizo otras cosas. no le dieron pena de muerte, Eh, pero querían. Al FBI le vale todo, más adelante tenemos que saber. Sí, no, digo, se hicieron un Bueno, desmadre. eso sí lo tengo claro, eso sí. Entonces, te digo, aquí mi duda es si el hermano cobró, porque, no sé, yo lo vi muy cómodo. Yo vi que llegó De con un Rolex. De repente llegó con un Rolex y un Corvette así Un Corvette. también. Pero por favor, no cámaras. No, Sí, estoy así. triste. Entiéndelo. Mi hermano está depresivo. Llegó con una Raptor, escuchando corrido belicón. Y con una mochila de De Pantera. lagarto acá adelante. De lagarto. Pero no aceptó el millón. No lo Si aceptó, pregunto, sí. no aceptó el millón. En el juicio de Kaczynski, sus abogados querían tratarlo como demente y reducir su sentencia,
o buscar que no le dieran la pena de muerte, e incluso que fuera internado en un centro psiquiátrico, pero una bomber no buscaba ser tratado así y quiso defenderse de él mismo, ya que se sentía traicionado por sus abogados y por su familia, como le dijimos ahorita, intentando incluso suicidarse como le negaron la posibilidad de defenderse por su cuenta, ya que él decía que si se le enjuiciaba por demencia, todo lo que había hecho había sido en vano. El manifiesto no tendría sentido y la fuerza que había tomado se perdería. Wow. Eso tiene... Obviamente no tiene razón él, pero me refiero a que su idea de que de no apegarse a la demencia, pues para reducir la condena, que es porque lo quería cualquier criminal. Me apegó, estoy loquito, estoy loquito. Sí. O sea, y no me digo que la gente con demencia o problemas te lo quita así, tontos. Me refiero a que O sea que los criminales buscan Sí, la sí, manera eso de salida que fácil. se apegan Ajá. no, es que estoy enfermo, mira, estoy muy loco, pero... un momento de lucidez, ¿cómo se dice? No, No, lo de contrario, Un momento de locura. lo momento de locura, ¿Locura? sí. No, pero el chiste aquí es que él no quería pegarse a eso. O sea, él prefería vivir encerrado o que lo mataran, pero que sus ideales Intactos. murieran en un hombre sano. O sea, de que nunca le pudieran demostrar, no, es que él tenía todo esto y por eso lo hizo. Ay, era un loquito más. Porque así es muy diferente el mensaje de un loquito más a el mensaje de un hombre rebelde. Entonces yo entiendo el por qué no se quiso pegar a eso y reducir condena. O a lo mejor era bien pero terco, pues ya sí, vimos como a los 16 sí. años dijo, no me Pero van a quebrar. es que también su... Es que le gustaba el ya, espíritu. ya... ¿Cómo era la canción? No me rendiré, no me rendiré. Esa. Y no se rindió. Pero es que también, ya en este punto, él, pues ya cree que el mundo le dio la espalda, ¿no? Literalmente. Pues sí. O sea, no sé. todo lo que alguna vez consideró importante o que amó, todo le dio la espalda. Y hay una música afuera. Hay musiquita, sí. Están tocando una bohemia muy chida. Bueno, nos ponen música de fondo. Nos ponen música. No, nos los van a tumbar. Ah, sí, cierto. Ajá. No, Nah. pero no creo que el canto que se está entrando el señor sea reconocido por el bot No, de no YouTube. entienden borracho. No entienden idioma. Bueno, Podemos Sigamos. proseguir con mi compadre deprimido. Si quieren podemos proseguir porque ya tenemos 50 y como varios minutos. No, Este- está bien. Vamos chido. Le damos, todavía nos falta Sí, todavía. Sí. Puede durar más de una hora. Sí, no hay bronca, no hay bronca. un mes después de tengo su pedos. captura. Se declaró culpable para evitar la pena de muerte, siendo así su condena 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en la prisión de seguridad Supermax en Florence, Colorado. Y ahí estuvo hasta que ahorita está enfermo y está en un hospital. Sí, ¿Ah, sigue vivo? Ah, Sí, sigue vivo. Tiene que 80, creo. Ah, pues lo metieron en el 96. ¿O en qué año lo metieron? En el... Sí, 90 y- sí. Sí, en el 96 lo capturaron. ¿Y Pues, sigue vivo yo ahora? creo que su juicio va a haber durado un poquito más porque no puse el... Es que también no ayuda, honestamente, que diga él, méteme a la cárcel o mátenme, pero no estaba loco. Pero ve sus fotos y la neta... No, de hecho, Mi compadre No, sí no. parece que está todo sí, en mente. es que esa foto... Cuando sale la foto parece vagabundo. Sí, de hecho, mira, a ver Ajá, si nuestro super editor puede poner aquí una O foto de él. Igual lo ponemos después en alguna sección o algo. Es más, a ver si escucha el audio donde decimos que ponga una Donde, foto por de él. favor, aquí pone la foto que estamos diciendo. No, es que... Que se parece a Jesús recién despierto. Sí, a mí. Pero es que hay dos fotos. O sea, hay una en la que va como lo están sacando de la casa y va todo andrajoso. O sea, el Ajá, pantalón es la que he está lleno visto de también. hoyos. Está roto el pantalón. Eso sí Todo la he el visto. pelo. Y está chistoso porque cuando le pregunta en el interrogatorio, se está riendo, dice. Dice, no, estoy en la buena isla. No, Soy foráneo. Soy foráneo, discúlpame. no, dice. Miren, vivo solo en el bosque, ¿cómo esperan que vista? Dice, obviamente si iba a la ciudad a hacer Sí, pues vueltas. antes no estaba encuadrado. Sí, exacto. O sea, dice, si yo iba a la ciudad a hacer vueltas, me ponía mi mejor ropa. Dice, pero estoy solo en el bosque, obviamente traigo lo que me Y encuentro. ahorita, pantalón con un hoyo nada más. ahorita ando de gala. Sí, verdad. No, pero... Y además la otra foto que hay de él, que es la que está en la cárcel. Que es la que sí, la playa naranja. Sí, ¿verdad? es obviamente. Icónica foto. Esa pues también se ve bien jodido porque lo acaban de agarrar. Pero si tú ves las fotos de él, Que esa foto me da risa. o sea, de ahí mismo de la cárcel, pero ya con tiempo después, él traía su pelo peinado y su barba. Pero obviamente los medios lo pusieron como el loco desaliñado que se veía siempre. Y que explotaba bombas y... Sí. pues Y no es lo que también el justifico. amarillismo. Era un loco, pero me refiero que... Pero para él no. O sea, porque realmente no... Su imagen, lo malo fueron a visitar como 3 veces todo el tiempo que estuvo en la cárcel. Y no decía, no, pues tenía una plática normal. Lo único que notaban es que no tenía un sentimiento de culpa por lo que había dicho.
hecho, mejor O dicho. sea, para él lo que estaba, todo el tiempo estuvo haciendo lo correcto. Sí, para porque, sí mismo. O sea, de se- hecho, se inventó su propia mentira. en su juicio final, él, cuando le preguntaron al final qué sintió, porque pues están todas las familias llorando y todo eso, él dijo, es un bodrio, están todos llorando y gritando, y es como que, sí, güey, o sea, mataste a sus papás, es como que, o sea, te Si, digo, si no hubiera sido por bombas y eso, diría, wow, Dios mío, te respeto. Wow, pero, debe pero, ser por Doc Chao. pero por lo que hizo, digo, bájale, carnal, por favor. Está gacho. Ya estás pasando unas líneas. O sea, no sabemos si todo lo del MK, o sea, lo trastornó, pero sí que hubo un poquito de eso. o sea, no sabemos si fue el detonante, pero pues obviamente tuvo que haber, o sea, tuvo que haber sido parte de, Yo, sí. yo creo que, ay, pues dice que O está sea, en la cárcel, ¿verdad? Porque empezó a atacar a instituciones. Ah, a las instituciones y a la tecnología, que fue algo que usaron. Contra él y él, contra sí. muchas. Imagino que también Y- porque vio lo que hacían a muchas otras personas. Y como los asesinos seriales, como dicen en leyendas, que soy fan, ¿verdad? Somos fans. Somos fans. Como dicen en leyendas, Saludos. ellos siempre tratan de comprimir los sentimientos que tienen de hacer algún asesinato o algo así. Y pues llegan a un punto donde se quiebran y Un punto todo. de quiebre. Ajá. Sí, dejan de reprimir. De aquí como dicen que de repente nada más se salió de las universidades. O sea, pudo haber Sí, pasado algo tuvo su así. punto de quiebre. A lo mejor algo pasó ahí que se quebró y A lo mejor conoció en empezó a internet y hacer se todo. volvió Mira, loco. podemos verlo como la manera lógica que es esa, o irnos a lo conspiranoico acá y pensar que, imagínate que tiene una palabra de activación y alguien se la dijo, y por eso ¡pum!, dejó todo de golpe. A lo mejor alguien les estorbaba de la universidad y, este vato. ¿Y cuál sería esa palabra? D-E-M-E-N-T. No, o sea, tampoco, imagínate que, no sé, le dicen, tu palabra de activación es, no sé, compás. ¿Quién va a usar la palabra compás? Y de repente, profe, me pasa el compás y... Y se fue, se Uy, desconectó y despertó en la cárcel. Acá dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Nada. Andrajoso. No, yo estaba haciendo el bien. No, te digo, obviamente eso ya se trataría. Me la acabo de pensar. Pero está muy loco. Sí, o sea, es como Esa que... es la verdad ahora. O sea, pero como rompieron, bueno, Sacaron una no bomba en la rompieron, casa. deshicieron muchos de los documentos, pues no sabemos. No tenemos la noción. Es que Ajá. Otro de los que estuvieron relacionados con el MK Ultra es Whitney Bulger. Fue un jefe criminal y gángster irlandés estadounidense perteneciente a la organización mafiosa Winter Hill Gang de la ciudad de Boston, condenado por 11 asesinatos y 31 delitos, más relacionados con su organización criminal como el narcotráfico, la extorsión, lavado de dinero y posesión de armas. Nació en 1929 en Everett, Massachusetts. no te preocupes, yo también no sé decir esa palabra. Massachusetts. Ese lugar nunca lo sé decir. Está complicado, ¿no? Massachusetts, ahí está. Massachusetts. No, como que ya no lo digo bien. A ver, dilo. Ojalá- Massachusetts. Mejor Lo dije bien. escuchen la canción de Déjame Bee Gees, ¿Cuál? de Massachusetts. Yo pues subido a ¿Cómo? México. ¿Cuál? Mira, Nadie lo sabe decir. yo pues subido a México. Massachusetts. Massachusetts. Bueno, el Al Capone es No, espérate. Ajá. Quiero que lo digas. Massachusetts. Ay, dijo, no, Mr. Losig. Bueno, lo siguen. ¿Qué Creció en un decía Al barrio- Capone ese? No, Walter Hill. ¿Cómo, No, ¿Puedo ver cómo se escribe, por favor? Whitney Bulger. De hecho, Whitney Bulger. Whitney es un apodo que le pusieron que no le gustaba. Blanquito. Sí, sí, es blanquito. Es como, bueno, no voy a decir la palabra, pero a mí me decían cierto apodo también. El color contrario. La palabra N. La palabra. Se llama James Bulger. Está más chido ese Preferían nombre. que le dijeran Jimmy, pero todos le decían Whitney y se quedó así. Whitney. Nunca le gustó. James, ok. Y creció en un barrio pobre de Boston en donde se relacionó con delincuentes, hecho que lo llevó a actuar igual que ellos. Cuando solo tenía 14 años fue arrestado y acusado de robo. Fue liberado en 1948 y poco tiempo después se unió a la Fuerza Aérea, donde solo duró 4 años, siendo dado de baja honorablemente, regresando de nuevo a Massachusetts. Ya, por favor, ya. A ver, quiero aclarar algo antes. Ya no del lo vamos a capítulo, decir. Porque Ajá. era una duda que teníamos tú y yo, quiero dejarlo en claro. Sí. La baja honorable no es de que mató a 30 chinos y se retiró. No, es... O sea, salvó a 1000 gentes. Sí, no es nada bueno. ¿Qué? La baja honorable es que no diste el rendimiento y te corrieron. Sí, Sí. como Dahmer, ¿no? No sé, no. Dahmer también fue porque pues realmente no pegaba ahí. Pues, no digo, porque sí. haya hecho algo muy Pues de muy hecho algo chido. de él que está conectado con asesinos es de que muchos asesinos se unían al ejército. Como Es para que tratar de... el orden Ajá. como que los apacigua, los Sí, controla. como que antes de ser asesinos primero buscan controlarse y se meten al ejército. Ser asesinos con permiso.
Sí. Matar gente con Eh. permiso. Matas chinos. En este caso. Después de un tiempo, en 1956, Bulger nuevamente fue arrestado, esta vez por robo a mano armada y secuestro de camiones. Fue ahí que se encuentra con el proyecto MK Ultra, en donde se le dijo a varios presos que a cambio de una condena reducida iban a ser sometidos a una posible cura de esquizofrenia. Es como te digo, o sea, al principio en el MK los metían ahí con engaños, o sea, eran, ¿cómo se dice? Voluntarios, pero por engaños. Porque él decía que iba a ser una posible cura para la esquizofrenia, pero en cambio, como dice aquí, se le aplicaron múltiples dosis de psicoactivos, entre ellos el LSD. Pero, ¿en qué momento pensó que tenía esquizofrenia él? No. No. A él le dijeron que él iba a ser parte del programa para encontrar la cura. Solo iba a ser una rata Ah, al ok, batón. ok, sí. Sí, o sea, ellos para tener menos condena en la cárcel aceptaron ser como conejillos de India para la cura de esquizofrenia. Ok, Pero en ok, realidad ya les iban ya entendí. a aplicar el LSD. Entonces, justo si mañana te dije, no, quiero que me ayudes para, no sé, encontrar la cura de la depresión. Y te empiezo a drogar. Así con cosas que nada que ver con lo que me encuentre. Pero Sí a me la cambio, quitaba. pues te voy a dar menos condena. No, es que si te la va a quitar porque vas a estar muerto. Así de sencillo. Bueno. Funcionó en parte, no cumplieron su palabra. Bulger cuenta que esta experiencia fue una pesadilla y lo llevó al borde de la locura. Incluso en una de sus notas escribió que llegaba a escuchar voces, pero nunca quiso admitir esto, ya que si lo hacía, según él, estaría comprometido de por vida. Las Oh. voces decían, sobre el culo. Sobre el culo. La quito. Es que, ven, Le quito. aquí vuelvo a lo mismo. O sea, la gente saca mucho de pedo por escuchar voces porque no había nada en ese tiempo que te hiciera eso. O sea, ya en los casos que vimos, ambos tienen miedo de la palabra loco. En general, ¿no? No tenía Todavía, miedo. creo. Bueno, él igual y sí. Porque además estaba en un proyecto encubierto. Bueno, es que también. ¿Todavía era mafioso? ¿O ya no? No, Tony Mafioso ahí. No, Ahí apenas era un como delincuente. sí, un delincuente. Ah, ok, Malandrillo. ok. Bueno, pero igual, o sea, imagino que tienes miedo a que te encasillen en, oh, es una persona loca. Que todavía existe eso, ese estigma de, no, es que me van a decir loco por esto. No Como cuando estoy dicen, loco, como cuando dicen, como la no, canción. no voy al psicólogo porque me van a decir loco. Que pues no es cierto. Loco ya está desde morrillo. Nací sí. loco, güey. Empezó a robar a los 14, no Nací manches. loco. Desde que viste el guasón ya te pusiste Pero los mal. dos desde jóvenes tenían a Eran prodigios en su Eran materia. Eran prodigios. Uno era un genio y el otro era la crilla. la Pero... crilla. Uno dio baja con honor y otro dio baja con cartas explosivas. Entonces, cuentan ambos. Después de pasar un tiempo en la prisión de Alcatraz, Bulger- Qué épico. ajá, Y sobrevivió, no manches. no se lo comieron los tiburones. ¿Sí? No. Ah. Bulger obtuvo su libertad condicional en el Me la creí. 1965, para no volver hasta 46 años después, en 1911. No, en 2011. 2011, perdón, sí, claro que sí. Viajó en el tiempo. Viajaste que- en el tiempo pasado. Él viajó más rápido que la velocidad de la luz. O sea, esos 40 y cuántos años. 46. años, estuvo en paz. ¿O No, qué hizo? o sea, en esos 46 años fue jefe de la mafia. y Ok, estuvo vas a libre. contar. Ajá, que voy a Ok, contar. ok. Estuvo en Boston, en donde se convirtió en jefe de la mafia irlandesa Winter Hill, y no solo eso, también se convirtió en informante de John Connolly y John Morris, agentes del FBI, Me suenan. ¿Por qué me suenan? porque son agentes del FBI. Ya son mis mejores amigos, ¿verdad? Porque los dos se llaman John. El O nombre... porque tienen nombres muy genéricos de series Sí, de policías. sí, sí. No, Debe ser por nombre eso. genérico de policía de Estados Unidos. Es John Conley. Cierto. John Connor. Sí, John Connor es el Terminator. Sí, tiene razón. Es como aquí un Juan, ¿verdad? De hecho, Sí, es el Juan de Estados Unidos. se convirtió en jefe de la mafia irlandesa porque al jefe en ese entonces se le acusó de algo, lo metieron a la cárcel y él fue el jefe. Ok. Porque en realidad no era el jefe en un principio. Aunque en realidad era Connolly el que le informaba a Bulger de cualquier redada que tuvieran pensada realizar en contra de él. E incluso lo protegía de otros agentes del FBI que buscaban atraparlo. Aún así, después de que Connolly se retirara, siguió ayudándolo. Bulger solo le daba información cuando algún contrario le estorbaba. O sea, eran corruptos los del FBI. ¡Qué novedad! Vaya. ¿Quién lo diría, no? O sea, es como... En todo lo que hemos sido todo el capítulo no me lo hubiera esperado, la verdad. había un agente, no recuerdo el nombre, que lo quería atrapar. Y si hacía una redada con los policías de Massachusetts, eran los que lo estaban investigando.
Y él junto con el agente este que les digo, querían atraparlo varias veces, querían hacer redadas. Y John Connolly le decía, van a hacer esto y esto. Y pues Bulger pues se No, blindaba. No llegues. Ajá, O no no llegues, o llegues, no iba, o así. Siempre lo ayudaban. En lugar de que Bulger les daba información, o la única información que le daba es, este vato que me estorba está haciendo esto y esto. Ah, bueno, va al FBI y lo atrapa. O sea, pero nada más Ok. era para su conveniencia, porque en realidad no les decía nada. Y el hecho de que el FBI le haya dicho que les ayudaran, era porque en ese entonces estaba la mafia italiana como los de las películas del Padrino y todos estos. Estaban la mafia ahí y era la que estaba más fuerte. Sí, sí, sí. El FBI dijo, yo los quiero atrapar y quiero que Bulger me ayude. Entonces por eso metieron a Bulger al programa. De hecho hay Ok. uno que se llama Top Echelon que protegía a Bulger de cualquier departamento de policía que lo quisiera atrapar. Por eso John Connolly decía, pues con esto lo estoy blindando. Por eso Bulger siempre decía, al tiro con esto, al tiro con esto. Pero en realidad también estaba ahí Pura corrupción. corruptido, sí. Wow, qué buen sistema, pero Ujú. qué mal propósito. En este tramo fue cuando Connolly, no, cuando Bulger, perdón, empezó a crecer adentro de la mafia bien machín, empezó a matar gente, empezó a hacer esto y esto y esto, sin que el FBI le dijera nada, sin que la policía le hiciera algo, porque pues el otro vato que estaba corrupto le decía, al tiro porque van por ti. O, tengo el programa Echelon, porque no le haga nada. O Ok. sea, Wow. fue así que Bulger fue convirtiéndose en prácticamente el dueño de Boston sin que alguien le hiciera frente, asesinando y extorsionando a todos los que él podía. Pero todo se acabó cuando entró al negocio del tráfico de drogas, ya que al traficar con drogas la DEA lo empezaría a buscar, y ahora el FBI ya no puede protegerlo de esta organización. Fue así que empezaron a grabar sus llamadas donde se refiere y cito como dice Badia, jarabe para la tos que te deja KO. Hecho que les hizo Un sospechar que se furloco, refieren ¿verdad? a la cocaína. Verdad, sí, tiene Ah, también. que se refieren a la cocaína. O sea, tenían una conversación grabada a la DEA que interceptó, que decía que hablaban de un jarabe de la tos, que pues les hizo sospechar que era la cocaína. Ok, un nombre clave. Ajá. En 1965, la policía de Massachusetts realizó una redada para atrapar a Bulger y a Stephen Flemmi, quien era uno de los más cercanos a Bulger y también era informante del FBI. Pero Connolly le informó a Bulger, quien logró escapar, siendo así solo atrapado por Flemmi. O sea, Connolly ya estaba retirado, pero alguien le dijo a Connolly, al tiro porque van a ir por Bulger, y le avisó como quiera. Por eso... Eso es lealtad al trabajo. Eso es un buen policía Eso es corrupto. un gran policía corrupto. Hizo muy bien su jale. Y por eso Bulger se escapó, pero Flemmi lo capturaron, que era uno de los más cercanos de Bulger. El Por Fleming. ejemplo, si Bulger decía, quiero matar a este, le hablaba a Flemmi. En el juicio, Perdón. bueno, antes de saltarnos, creo que se me está pasando algo. Bueno, sí, en el programa de las drogas, atraparon a un chavo porque falló un contrabando que quería hacer, había perdido mucho dinero y él fue el que le dijo a la de, tengo esta información y le pasó mucha información de Bulgar. Y quitaron, ¿cómo se dice? Desmantelaron todo el programa de drogas que tenía Bulgar. Lo vendió. Ajá, sí, porque tenía miedo que lo mataran porque había fallado una operación muy grande de dinero. Típico dinero. De hecho, los de la mafia le decían, no te metas con drogas porque los de drogas, si agarras a uno, con tal de que le quiten condena o algo así, le van a decir quién es el otro y el otro, o sea, Sí, van a todos se van empezar a a dar vender. información, sí. En el juicio de 1997, se hizo público que ambos eran informantes del FBI. Stephen Flemmi también era informante. Este hecho hizo enfurecer a Kevin Weeks, uno de los matones más leales de Bulger, que se sintió traicionado. Tanto así que, cuando fue atrapado en 1999, no dudó en contar todo lo que sabía de él, hecho que lo convirtió en uno de los 10 más buscados del FBI. De hecho, estaba el, el árabe, ¿Sinan Sinan? no, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, y debajo de Osama estaba Bulger. Wow. Imagínate así de que tenemos a Osama Bin Laden, un gran nombre. Y luego, ¿cuál es el segundo en la lista? Blanquito. Suena muy Un raro. gran nombre.
O sea, gran nombre, no. Una persona Dije, honorable. no, dije nombre, no, no me cancelen, por favor. De hecho, spoiler, primero atraparon a Osama, después a... Se fueron por orden, a lo Bulgar. mejor. Y iban en lista de prioridades. Que me falta... Sí, todo bien. Fue así que en el año 2011 lograron encontrarlo y arrestarlo a los 81 años. No, pues ya. ¿Y ya para qué, güey? Sí se tardaron. Ya lo como que- hubieran metido mejor en el asilo. Sí. Le hubiera pasado peor. En Santa Mónica, California, fue juzgado en el 2013 por 32 cargos, de los cuales fueron comprobados solo 31, y juzgado por 19 asesinatos, de los cuales solo 11 se comprobaron. En 2018, Bulgar fue trasladado a la penitenciaría de Hazleton, donde fue encontrado muerto a los 89 años de edad, a tan solo unos días de su llegada, asesinado a golpes por varios reclusos. Wow. Una cosa, a esa edad, bueno, en ese entonces ya usaba silla de ruedas, o sea, ya iba el vato en silla de ruedas. Ya no Madre, podía. o sea, estamos hablando de que entre 6 changos mataron a un viejo de 89 en Ajá, silla de ruedas. En silla de ruedas. Ay, Dios. Ya no es de perdido como en medio, ya- que le pegas a alguien en sí, silla ya. y está el vato así, no manches. Ya no era blanquito, era grisecito. Que ya estaba muy viejo, me imagino. Ya era blanco al cuadrado porque Blanco. veías la barba que tenía bien blancota el vato. Blanquito arrugado. Estos dos personajes hicieron cosas terribles. Uno tenía un futuro extraordinario siendo una de las personas más inteligentes y el otro venía de una sociedad reprimida. Y como lo dijimos en un principio, el MK Ultra usaba a personas de los polos opuestos de la sociedad, aunque no podemos saber con claridad qué tanto afectó el proyecto a sus mentes para cometer estos crímenes y qué tanto hubieran afectado el no estar en él. Tal vez no hubieran cometido todos estos actos o era algo que de todas maneras estaba destinado a suceder. Eso es algo que nunca sabremos y es algo que nos deja muchas dudas de cómo una organización del gobierno puede hacer todas estas cosas sin ningún castigo y que tal vez lo puedan estar haciendo en estos momentos mientras ustedes escuchan esto. Y esto fue Los monstruos del MK Ultra. Es que, sí es cierto, o sea, no sabemos si realmente eran personas que iban a llegar a ese punto. O sea, si uno iba a ser un terrorista o asesino serial, como lo quieras ver. O el otro iba a ser un jefe de la magia. De la magia. Se iba a escapar de las cajas fuertes y todo Iba a eso. ser el nuevo Marlon Blando, ¿no? No. Marlon Blando. perdón. Marlon White. No, y también iba a estar así chueco. No, De la me mandíbula. refiero a que... Pues, o sea, no podemos saber si era el destino, pero... Sí, no sabemos si el proyecto afectó en algo, porque pues como dijimos, muchas cosas se destruyeron, no están los registros de qué pasó con cada uno, y como dijimos en un principio, muchas veces ni siquiera hacían registros, Ujú. porque no estaba la persona capacitada. No sabemos si Pura negligencia. con el proyecto o sin el proyecto hubieran hecho esto. O sea, si ellos ya estaban así, o si el proyecto fue un detonante para ellos, pero pues yo siento que en algo tuvo que haber influido. Yo también, la Sí. verdad. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de una bomber, él, pues, mira a quién le mandaba las bombas. A A maestros, científicos. directores. Maestros, sí. Y pues, ¿quién eran los que le hacían los experimentos? Sus maestros. Los mismos que lo metieron en el experimento Sí. fueron los que Son les los- mandaron. se Y por estaba ejemplo, vengando, aparte. aquí con el blanquito, Con Whitey Bulger. Con con Bulgar, aquí pues igual no algo tan notorio, pero él no había matado hasta Sí, antes de los experimentos. Antes del experimento no había matado a nadie. De hecho, le habían agarrado por robo y por porte de arma, pero nunca había matado a alguien. O sea, Ya hasta después de los experimentos ahí cuando empieza a tuvo matar. su punto de quiebra, como de hecho, dijimos. dicen que cuando estuvo en Alcatraz fue uno de los momentos más felices de su vida. Es que está bonito. Pasa Black Ops 2, ¿te acuerdas? De hecho, una cosa curiosa es que estuvo junto con los tres que se escaparon, no recuerdo los nombres. Ah, sí, pero no me Pero acuerdo tampoco. con Pero las sí me tres hizo personas que este se escaparon estuvo en ese momento en la cárcel. caso. Wow. ¿Sigue vivo? No, 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 pero pues todos dicen que lo lo mataron a mataron. golpes. es que ya tengo sueño, como dije al principio. No, sí, lo mataban a golpes, ¿verdad? Lo molieron. dos personas que son teorías, ni siquiera está comprobado. Uno es Lawrence Titter. No. Bueno, perdón, Siran, que es el abogado de Lawrence Titter. No, al revés. Perdón, al revés. Laura sí te Lawrence Titter es el abogado de Siran. Sí. Ok. Él dijo en un juicio que estuvo en el proyecto de MK Ultra y que por eso disparó a Robert F. Kennedy, que es el hermano de el expresidente de Estados Unidos.
No sabía eso. Uno de los 30 Kennedys muertos. Ajá. Pero sí, tienes que llegar a escuchar eso que Sirán decía. Bueno, es que también aquí porque no tiene tanta validez la teoría. Sí, es porque... esto es más teoría. Porque Sirán lo que decía era que... No, estoy loco. Ah, no, Bueno, Nueva Ultra. Siran, Ok. en cambio de una bomber, él sí buscaba A pegarse a la pegarse locura. a la locura. O sea, el primero dijo que... Yo creo que tal vez era una escapada nada más. Puede ser, por algo es teoría. Mira, pero... primero dijo que lo mató porque apoyaba a Israel. Y Sirán, si no recuerdo, era palestino. O al revés. No, pero si no recuerdo, era palestino. Y luego dijo que lo mató porque era parte del proyecto Mecha Ultra y él no era consciente de lo que estaba haciendo. Y luego dijo que lo mató estando muy borracho. O sea, hubo inconsistencias y aparte el Sí. que dijo esto fue el abogado. O sea, por eso es especulativo todo. Y aparte que, como ya dijimos, no hay informes que diga que estuvo ahí. Otro de los que se dice que pudieron haber estado en el MK fue Jim Jones. Sectario. Sectario. De la... ¿cómo se llama? Yo no El estaba. culto. El culto del pueblo, algo El así. culto del Bueno, pueblo, sí, sí. donde fueron fue El culto Johnstown. del pueblo, que estaba en Johnston. Esta ubicación era en Guyana y se dice que estuvo en el proyecto porque el congresista Leo Ryan, un conocido crítico de la CIA, fue asesinado por miembros del templo del pueblo después de que él personalmente visitó Johnston para investigar diversas irregularidades. Es que... Se pensaba que era un sitio de prueba de control Sí, mental. exacto. O sea, lo que yo tenía entendido es que no es que Jim Jones fuera como que parte, bueno, posiblemente si su templo era parte, o él también, pero lo que dicen es que Johnstown, como tal, la secta, era como una zona de experimentos, así como lo eran cárceles y escuelas. Es como como dijimos, que el Allen Institute, que la cárcel, que la escuela, que todo eso. Esto se dice que pudo haber sido también un... Eran sedes del programa, Ajá. me cuenta. Sí, está todo raro, pero te digo, igual son cosas que estás bien hasta el final porque no tienen tanto fundamento, pero igual son cosas que pues... Sí, pues con Jim Jones, según yo, estaba con que llegó esa gente porque ya tenía historial Jim Jones con, Sí, Se lo habían corrido. con todo lo que estaba haciendo Ya en antes de Estados moverse Unidos. a Johnstown. En Estados Unidos ya estaba fichado, por eso se fue Ajá. a Guyana. Pero pues tienes razón que porque iría una gente justamente ahí. Sí, Sí, está digo, raro. esto también es teoría porque a lo mejor fue allá y aquí le pasó un suicidio. Un suicidio con Un con suicidio 3 balazos. de un edificio, sí. Con 3 balazos en la panza. Ajá. Así que, Ismael, ¿qué opinas de esto? De este Honestamente. tema que trajimos hoy. La verdad que he perturbado. Porque meterse con la mente está muy gacho. Y. Ya, que se deja de cosas la hacían. Ya estuvo bueno. Y vean Forrest Gump. Bien, Forrest Gump. Jesús. Pues No. a mí, en lo personal, este tema, pues siempre me ha gustado porque me parece algo muy como turbio. O sea, no tanto que me dé miedo, pero es como lo que dije hace rato, es normal tener miedo a algo físico, una víbora, una araña, una navaja, pero lo puedes ver qué te puede hacer y todo eso. Ujú. Pero con la mente, o sea, yo me imagino más sufriendo amarrado mientras me rompen mentalmente a que me rompan los dedos, porque pues una cosa es el dolor físico y el otro es el que te trastornen a tal punto en el que empiezas a disociar y no sepas qué es real y qué no, y que de repente tú ya crees que estás bien y a los 10 años matas a alguien y, o sea, Ujú. es un caos, entonces... Siento que el MK Ultra son de esas cosas que no tuvieron que haber pasado, porque si hay cosas en la historia que pasan y dices, ok, fue algo horrible, pero fue un mal necesario. Pero ayudó mucho a la ciencia. O algo Sí, así. sí, sí. O sea, Algo tuvo utilidad dentro de todo lo sí, que o sea, pasó. no sé, por ejemplo, ponle que, no sé, voy a hacer un ejemplo tonto. La creación del chaleco antibalas. Posiblemente mataron a 10 experimentando si esa cosa paraba una bala, Ujú. pero pues después crearon algo de seguridad. A eso me refiero con que hay cosas en la historia que hicieron un antes y un después y fue un cambio bueno. Siento que MK Ultra es de esos males innecesarios. Que ni siquiera nosotros tenemos, o sea, que decimos, bueno, tengo, por decir algo ahora, este ratón que fue gracias al proyecto MK. O sea, no tenemos algo Sí. que diga, tenemos esto gracias al proyecto MK Ultra. Tenemos este capítulo, gracias a Eso No, sí podemos agradecer. Ponle, Gracias. ponle MK que Ultra. igual llega a haber algo, porque si mal recuerdo algo tan conocido en las películas y el mundo como la cultura pop, como lo es el suero de la verdad, la droga de la verdad, salió del proyecto MK Ultra.
Las Pero- películas, bueno, ¿a quién le sirve eso? Efectivamente, Ajá, o sea, no, sí. no son cosas del mundo general que puedes decir así como, gracias a este proyecto, no, o sea, siento que fue un proyecto que igual tuvo frutos para, pues, esas cumbres del gobierno y las agencias, pero yo sí creo que el MK Ultra lo podemos encasillar en el mundo de proyectos innecesarios y Ujú. malos, o sea, de esos que no, que nomás hicieron porque sí. que nos ¿Qué los pudimos pasaba? haber ahorrado. Así, sí. Exceso de LCD Eso mismo digo yo. Hubieran dado LCD para todos. para todos. Fue lo que hicieron después con los hippies. Pero, pues, de ahí salió el Bucky. Algo podemos agradecer que de ahí salió el Bucky. Todo el invierno. Bueno, esto fue todo el episodio de hoy. Ahí nos siguen, por favor. Y hasta aquí los dejamos. Cualquier tema que quieran, ahí nos lo dejan en los comentarios, por Ahí les favor. dejamos las redes aquí abajo, Pueden No. ser temas turbios, no hay si nos problema. acordamos. Muchas gracias.